Bueno, entonces en la actividad del Departamento de Medicina Interna, hoy tenemos la guía de práctica clínica. Yo soy Ángela López, soy residente de Medicina Interna en la Universidad de Antioquia y vamos a discutir la guía de la Sociedad Americana de Geriatría del 2023 sobre la actualización de los criterios AGS-BIRS para medicamentos potencialmente inapropiados en ancianos. Es una guía pues publicada este año, 2023, recientemente, y es la actualización de la guía previa del 2019. Entonces, en el contenido vamos a hablar en una breve introducción sobre el problema clínico y es la terapia farmacológica en el anciano. Vamos a, pues, a explicar qué son los criterios BIRS. Posteriormente pasaremos a hablar en sí de la guía de práctica clínica, pasaremos luego a una lectura crítica de la guía, finalmente unas conclusiones y ya pues el tiempo restante para la discusión, para las preguntas que hayan y los aportes que quieran dar los diferentes participantes. Entonces, en el problema clínico, pues vamos a hablar de la terapia farmacológica en el anciano y vamos a decir pues que esto es un desafío, ya lo vamos a explicar. Entonces, estas son las características de los ancianos que hacen que los tratamientos farmacológicos en ellos sean complicados y tengan muchas implicaciones y consideraciones a tener en cuenta. Entonces, por un lado, pues hay una disminución de las funciones fisiológicas, que esto lleva a una alteración en la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos, con un aumento en el ya sea un aumento ya sea potencial o real de la incidencia de eventos adversos. También tenemos por otro lado entonces la polipatología, que hace que haya un número aumentado de medicamentos prescritos a los pacientes ancianos o de polifarmacia. Esta polipatología también lleva alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, y la polifarmacia aumenta el potencial de interacciones medicamentosas, lo cual también lleva a potenciales o reales eventos adversos. Y la otra característica es la disminución intelectual y sensorial, lo que hace pues que haya una baja adaptación del régimen terapéutico y por lo tanto una disminución del efecto terapéutico. Entonces acá en esta parte intelectual y sensorial pues vamos a tener que pueden haber olvidos en la toma de los medicamentos, con disminución de la adherencia o también por ejemplo con consumo de dosis dobles en un mismo día, porque de pronto a la persona se le olvidó si se tomó un medicamento, entonces vuelve y se lo toma. Entonces, esto fuera de tener problemas de adherencia, también puede llevar a problemas pues, de toxicidad y de efectos adversos. Y pues digamos que en eso también, como transversal a todo eso, tenemos pues la interculturalidad, la residencia y el uso de hierbas medicinales. Entonces todos los medicamentos que sean pues fuera de prescripción, medicamentos naturistas, homeopáticos, suplementos nutricionales, todo eso pues también va a estar acá incluido en todo este proceso. En los cambios en la farmacocinética, entonces vamos a tener unos cambios que se dan con el envejecimiento y esto pues va a afectar los diferentes puntos que tenemos en la farmacocinética. Entre ellos está la absorción, entonces vamos a tener una disminución de la motilidad gastrointestinal, hay disminución del flujo sanguíneo esplácnico, disminución del área de superficie mucosa y también tenemos una disminución del metabolismo de primer paso. Por otro lado, en la parte de distribución tenemos aumento de la grasa corporal, disminución de la masa magra, disminución del agua corporal total, disminución de la albúmina sérica y aumento de las glicoproteínas séricas. Estas alteraciones en las proteínas plasmáticas hacen que medicamentos que tengan pues una unión muy importante a la albúmina, como la albúmina disminuye, entonces la fracción libre de estos medicamentos va a estar aumentada. Y en cuanto a los medicamentos que se unen a las glicoproteínas, como estas aumentan, entonces la fracción libre de estos medicamentos se va a ver disminuida. Y por otro lado, en la distribución tenemos también el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En la eliminación hay una disminución del tamaño y el número de nefronas, disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la tasa de filtración glomerular y disminución del flujo sanguíneo enteropático. Entonces, todo esto va a afectar la eliminación. Y en el metabolismo tenemos disminución del flujo sanguíneo hepático, disminución de la masa hepática, disminución del metabolismo de fase 1 y el metabolismo pues, de fase 2 en términos generales puede verse no afectado, pero a veces puede estar disminuido o incrementado dependiendo de algunas condiciones o de enfermedad. Entonces, miren acá, por ejemplo, en cuanto al volumen de distribución, cómo esto puede afectar a los medicamentos, ya sean hidrofílicos o lipofílicos. Entonces, en los hidrofílicos,
como el agua corporal disminuye, entonces disminuye el volumen de distribución de estos medicamentos. Esto hace que la vida media disminuya, pero tienden a tener un pico plasmático más elevado. Entonces ese pico plasmático más elevado que hacen se puede asociar con toxicidad, así la vida media disminuya. Y en los medicamentos lipofílicos, como aumenta la grasa corporal total, entonces el volumen de distribución aumenta. Eso hace que las concentraciones plasmáticas sean menores, pero incrementa la vida media y incrementa ese depósito en tejido adiposo, entonces hace pues que el medicamento pueda perpetuar su efecto por más tiempo y que se demore más su depuración. Todos estos aspectos entonces pueden tener pues importancia clínica o no. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la absorción, la importancia clínica es poca. Sin embargo, pues cuando son medicamentos que dependen mucho de transporte activo, eso sí se puede ver afectado en la práctica clínica. La distribución es importante para algunos medicamentos. Entonces, tenemos, por ejemplo, medicamentos muy solubles en agua, como digoxina, litio, que van a tener ese pico plasmático más alto. Y otros medicamentos que van a tener una vida media más larga, que serían los lipofílicos, como vancomicina, amiodarona, diazepam. En cuanto al metabolismo, va a ser importante para algunos medicamentos, por ejemplo, amlodipino, diltiazem, y la eliminación renal sí es demasiado importante para la mayoría de medicamentos. Ya en cuanto a la farmacodinámica, entonces tenemos que con el envejecimiento hay cambios en la expresión, la actividad y la afinidad de los receptores. Esto lleva pues a que la farmacodinámica esté alterada, generalmente tiende a haber una elevación de los efectos pues, de los medicamentos. O sea, los ancianos son más sensibles a los medicamentos en términos generales y van a obtener efectos clínicos y a experimentar efectos adversos a dosis que producen efecto terapéutico y que normalmente se usan en pacientes más jóvenes. Y por otro lado, como les mencionaba, con respecto a la disminución de la integridad de la barrera hematoencefálica y a la disminución en la neurotransmisión colinérgica, esto hace que ellos sean más sensibles a los efectos de medicamentos que actúan en el sistema nervioso central. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de cómo se altera la sensibilidad con la edad. Entonces miren que, por ejemplo, los medicamentos que tienen efectos en el sistema nervioso central, los ancianos son especialmente sensibles a estos medicamentos. Y acá se encuentran las benzodiazepinas, los neurolépticos, los opioides, antihistamínicos. Entonces esa mayor sensibilidad hace pues, que ellos fácilmente puedan hacer alteraciones del estado mental, delirio, una encefalopatía con estos medicamentos. Cuando definimos entonces la idoneidad de la medicación, pues tenemos que fijarnos en 3 dominios. Entonces, por un lado está el sobreuso, que es usar más medicamentos de los que clínicamente son necesarios, el uso de medicamentos potencialmente inapropiados, que es particularmente a lo que se refiere esta guía, que es cuando usamos medicamentos donde el riesgo sobrepasa los beneficios, pero también tenemos otro espectro en todo esto y es el no uso de medicamentos. Entonces, a veces hay ausencia de usar medicación que la evidencia dice que es benéfica en ancianos sin una indicación clínica clara. O sea, en muchas ocasiones esa no utilización de medicamentos obedece pues como a razones que no están bien determinadas. Y estas cosas se pueden medir por diferentes escalas o diferentes herramientas de identificación. Cada una de estas cosas pues puede medirse por una de estas escalas que pongo acá. La polifarmacia, entonces, sería el uso concurrente de múltiples medicamentos. En realidad, pues no hay una definición estándar y el término pues ha cambiado a lo largo del tiempo, como cada vez hay personas con más expectativa de vida y empiezan a haber más comorbilidades, entonces ya el número que define polifarmacia ha tendido pues a aumentar en los últimos años. Entonces actualmente el consenso habla sobre que es más, al menos 5 medicamentos o más, y acá deben estar incluidos los medicamentos de venta libre, recetados, naturistas y medicinas complementarias. Y hablamos de polifarmacia extrema cuando son más de 10 medicamentos. Entonces, la polifarmacia es muy importante detectarla porque se asocia con interacciones medicamentosas, con interacciones entre medicamentos y enfermedad, con errores en la medicación, cascadas de prescripción, que ya les voy a comentar qué es, y también tiene que ver con no adherencia. Y la polifarmacia pues lleva a eventos adversos de los medicamentos y entre esos está el aumento de los síndromes geriátricos. Entonces ya hay muchos estudios que nos muestran cómo la polifarmacia
se asocia con caída de movilidad, daño cognitivo, fragilidad y sarcopenia y discapacidad física. Y acá pues tiene que ver mucho que hay múltiples médicos tratantes, pueden haber medicamentos duplicados y puede haber desconocimiento de la persona de farmacia que despacha los medicamentos en cuanto a medicamentos que estén duplicados o que digamos que sean como para lo mismo, pero un médico mandó uno y el otro mandó otro. Entonces todo eso pues contribuye a este problema y esto lleva a hospitalización, una calidad de vida disminuida y a mortalidad. Pero pues la polifarmacia la tenemos que diferenciar en que sea adecuada o inadecuada, porque pues habrán pacientes en donde la polifarmacia sea adecuada. Y esa se define como que todos los medicamentos prescritos tienen el fin de lograr un objetivo terapéutico específico. Y ese objetivo se está logrando o existe una alta probabilidad de que se logre. Entonces, en esa polifarmacia adecuada también se ha optimizado los medicamentos para minimizar el riesgo de reacciones adversas y el paciente está motivado y es capaz de tomar todos los medicamentos según lo previsto. Cuando no hay una indicación clara o la indicación no es correcta, cuando hay un alto riesgo de eventos adversos, medicamentos que son innecesariamente caros o que se utilizan por duración inapropiada, ya sea un tiempo demasiado corto, demasiado largo, esto es lo que hablamos de polifarmacia inadecuada. Y esas serían entonces las cascadas de prescripción, que es la prescripción de un nuevo medicamento para tratar una reacción adversa a un medicamento prescrito previamente, con la creencia errónea de que existe una nueva afección médica que requiere tratamiento. Entonces tenemos pues un primer medicamento prescrito, aparece una nueva condición médica que no se identifica como asociada a una reacción adversa, sino que se identifica como que es una nueva condición médica y se prescribe otro medicamento para tratar esa nueva condición médica. Y la definición expandida también tiene en cuenta la terapia con medicamentos que no son prescritos, entonces que por ejemplo la persona tome remedios naturalistas homeopáticos para una afección generada por su primer medicamento, que muchas veces pues no lo cuente, hay que indagarlo muy bien, y también que haya necesidad de uso subsecuente de dispositivos médicos, por ejemplo que la persona presente un bloqueo cardíaco por verapamil o por beta bloqueadores, que no se identifique que esta sea la causa del bloqueo cardíaco y entonces se le coloca un marcapasos para tratar pues un bloqueo que posiblemente la causa era farmacológica. Entonces, este es un ejemplo típico. Se prescribe, por ejemplo, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La persona presenta hipotensión postural y esto erróneamente se diagnostica como que tiene vértigo. Entonces, se prescribe un medicamento pues, antivertiginoso para esta reacción adversa. Y todo eso pues tiene el potencial de eventos adversos adicionales asociados con la segunda medicina, como por ejemplo exacerbar la hipotensión postural que lleve a caídas y a subsecuentes fracturas de cadera. Y eso es pues como un aforismo de la geriatría que es importante siempre tenerlo en cuenta, y es que en un anciano con cualquier nuevo síntoma siempre hay que considerar que un nuevo medicamento sea el posible culpable. Y hay muchos ejemplos de cascadas de prescripción. Estos son varios ejemplos que son sustentados en estudios poblacionales grandes. Miren, por ejemplo, ciprofloxacina, la persona entonces hace delirium y el medicamento que se prescribe para el delirium es entonces risperidona. Y como eso tenemos pues muchos más ejemplos como ustedes pueden ver en la tabla. Ya hablando de medicamentos potencialmente inapropiados, entonces lo definimos como inapropiado como la prescripción de medicamentos cuyo riesgo sobrepasa el beneficio potencial. Y el apropiado pues sería que haya una indicación clara, que se tolere adecuadamente y que sea costo efectivo. Acá en la prescripción de medicamentos, para definir apropiado e inapropiado, también hay que tener en cuenta la esperanza de vida individual del paciente para evitar terapias preventivas en pacientes que tienen una expectativa de supervivencia corta. Y se debe pues siempre promover los fármacos que tengan una relación beneficio-riesgo favorable. Entonces, en el inapropiado, especialmente cuando existe pues evidencia, por ejemplo, de alternativas terapéuticas más seguras y eficaces, esto definiría pues el medicamento como inapropiado. También que la duración sea no apropiada, que haya un aumento de riesgos de interacciones medicamento-enfermedad y fármacos duplicados o, por ejemplo, fármacos de la misma clase para tratar como un mismo problema, una misma afección. Entonces, todo esto que les comenté, ¿qué tan frecuente es? Pues depende de los estudios que uno reviste, eso es como algo en términos muy generales, que es en un artículo publicado en la revista médica de Risaralda,
Y ahí nos comentan que la polifarmacia, pues dependiendo de la revisión que se haga, puede ir desde el 5 al 78%. O sea, es un problema que puede ser muy prevalente. Eso pues también depende del escenario donde uno lo vaya a estudiar y de la definición de empleada. Pero más o menos el número promedio de medicamentos en los ancianos van de 2 hasta 9. La polifarmacia es más común en mujeres, aumenta con la edad y ya en sí el uso de medicamentos inapropiados puede ser tan frecuente como con una prevalencia del 60%. Es un problema demasiado frecuente, por eso pues debemos implementar herramientas para optimizar el uso seguro de medicamentos. Esta, por ejemplo, es una que es un acrónimo que es drugs, pues de drogas. Entonces la D es discutir los objetivos de la atención y lo que más le importa al paciente, para así definir entonces qué medicamentos estarían indicados y cuáles no. La R sería revisar los medicamentos, y acá entonces en la revisión de los medicamentos hay que decirle al paciente que traiga todos los medicamentos, tanto recetados como no prescritos a la cita, revisarlos de forma continua, revisarlos cuando cambien las condiciones clínicas o los objetivos de la atención, suspender los que sean potencialmente innecesarios y considerar siempre los efectos secundarios de los medicamentos como una posible causa de un nuevo síntoma. Siempre en esta parte de revisar los medicamentos, uno debe considerar las opciones no farmacológicas como primera alternativa en muchos de los síntomas que queremos tratar, o cambiar por alternativas más seguras. Pero la primera opción siempre debería ser una opción no farmacológica y no deberíamos como desmeditar las opciones no farmacológicas, que también hay estudios por ejemplo, en delirium, en insomnio, en demencia, en donde las opciones no farmacológicas pueden ser muy buenas, tener efectos positivos importantes en los pacientes y nos ahorramos pues una prescripción que puede generar eventos adversos o deteriorar el paciente. En la U sería utilizar las herramientas de identificación, que ya se las voy a mencionar. En la G es la aproximación de la medicina geriátrica. Entonces acá en la aproximación de la medicina geriátrica es la evaluación geriátrica integral, en donde se considera cuidadosamente todos los problemas médicos, la fragilidad, el deterioro cognitivo, la expectativa de vida que tenga el paciente, porque todas estas cosas podrían reducir el beneficio de la medicación, aumentar los efectos adversos e interferir con la adherencia de la medicación. Y en el stop sería pues la parte de prescripción o suspender medicamentos. Entonces acá se consideran pues diferentes algoritmos para hacerlo, y esto siempre tiene que ser pues muy bien explicado al paciente y sus cuidadores y discutido también con ellos, porque en esta parte es muy importante el entendimiento y la aceptación de los pacientes. Y en la parte de la polifarmacia, entonces la forma pues de abordarla es, por un lado, evaluando la medicación, que es todo esto. Entonces, la reconciliación medicamentosa, las interacciones medicamentosas o entre medicamentos y enfermedades, identificar terapias que son no benéficas y simplificar los regímenes terapéuticos, identificar terapias de alto riesgo y reconsiderar. Y en la parte de la evaluación del paciente, entonces tendríamos evaluar pues la adherencia y las barreras que hay pues al acceso a los medicamentos, ajustar siempre por la eliminación, o sea, por la función renal para evitar toxicidad, identificar el estado funcional de la persona, los déficits, y de acuerdo a esto pues como tener recursos de uso de medicamentos para que puedan tener adherencia y los puedan tomar adecuadamente. Y siempre, pues, sí, como les mencioné, identificar las metas de cuidado y ajustar de acuerdo a eso, y que las metas de cuidado sean consistentes con la prescripción de medicamentos. Entonces, hay incontables herramientas para identificar el uso de medicamentos potencialmente inapropiados. Ustedes ven acá una tabla extensísima con muchas herramientas para identificarlas. Vean acá nada más, pues hay como más de 10 herramientas. Adicionalmente, hay unas herramientas que son para desprescribir. Entonces, es pues algo pues que es extenso, que puede generar algo de confusión, pero pues los más utilizados son los criterios BIRS, y los otros que son muy utilizados son los de Stop and Start, que sería pues medicamentos para parar, y medicamentos pues benéficos, que serían para iniciar. Entonces, yo les voy a hablar en la guía de los criterios BIRS. Entonces, algo de la historia de estos criterios. Surgieron en 1991 por Mark Bierce y sus colegas en la Universidad de California, Los Ángeles, y ellos pues acá estudiaron, o sea, lo que hicieron fue identificar medicamentos para los cuales el daño potencial superaba el beneficio esperado y que debían evitarse en residentes de hogares geriátricos.
Cesar Pierce, pues, que fue un geriatra muy importante de Estados Unidos. En el 97 se expandieron los criterios para aplicarlo a todos los ancianos. En el 2003 se da una actualización por un grupo interprofesional. En el 2010 la Sociedad Americana de Geriatría asume la administración de los criterios. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí se está escuchando bien la exposición? Es que acá no puedo ver por qué levantaron la mano. Bueno, si algo Sí, escriben sí por se favor está en el chat. escuchando bien, Ángela. Bueno. Sí. Si algo, por favor, escriben en el chat, que es que acá no puedo mirar el chat y ahorita miramos las preguntas, pero vi que alguien levantó la mano. Bueno, la Sociedad entonces Americana de Geriatría asume la administración de los criterios y ya en el 2023 tenemos la 7ª actualización en total, es la 4ª desde que la Sociedad de Geriatría Americana asume la administración, y las actualizaciones que van son las de 2012, 2015, 2019 y 2023. Entonces los objetivos de estos criterios son proporcionar una lista explícita de medicamentos potencialmente inapropiados que es mejor que los ancianos eviten, en la mayoría de circunstancias o en situaciones específicas, como ciertas enfermedades, condiciones o escenarios de cuidado. Y la idea de esta lista es disminuir la exposición de los ancianos a medicamentos potencialmente inapropiados, mejorando la selección de la medicación, educar a los clínicos y a los pacientes, disminuir las reacciones adversas medicamentosas y también servir como una herramienta para evaluar la calidad del cuidado, los costos y los patrones de uso de medicamentos. Hay 5 categorías de medicamentos en los criterios BIRS. Entonces, la primera categoría son medicamentos que se consideran como potencialmente inapropiados. La segunda son medicamentos potencialmente inapropiados, pero en pacientes con ciertas enfermedades o síndromes. El tercero, medicamentos para ser usados con precaución. El cuarto serían interacciones potencialmente inapropiadas. Y el quinto son medicamentos cuya dosis debe ser ajustado de acuerdo a la función renal. Y esos criterios, como otras herramientas pues, de identificación de medicamentos inapropiados, han sido evaluados en diferentes estudios y particularmente pues, los criterios BIRS se han encontrado en varios estudios que se asocian con hospitalización, mortalidad, caídas, declinación cognitiva, declinación funcional. Entonces, pues digamos que son criterios que se asocian con desenlaces, entonces por eso también pues, son importantes en la práctica clínica. Y se han validado en diferentes cohortes y estudios de casos y controles, como ustedes pueden ver acá, diferentes estudios donde se han validado estos criterios de prescripción inapropiada. Entonces, ya hablando de la guía de práctica clínica, el objetivo de esta guía fue actualizar los criterios del 2019 mediante una revisión integral y sistemática y una graduación de la evidencia sobre los problemas relacionados con los medicamentos y los eventos adversos en ancianos. La población objetivo fueron mayores de 65 años que estuvieran en cuidado ambulatorio agudo e institucionalización, y se excluyeron pacientes que estuvieran en cuidado paliativo o al final de la vida, porque acá pues, los objetivos de cuidado son diferentes y muchos de los medicamentos que podrían ser potencialmente inapropiados en otros escenarios, acá en este escenario podrían ser medicamentos pues, de alivio de sufrimiento, alivio sintomático, que no tienen las consideraciones que tienen estos medicamentos en este otro escenario. El uso es internacional, pero específicamente se diseñaron para usar en Estados Unidos. Entonces, y acá, por ejemplo, en esta guía, el panel consideró, digamos, como por primera vez, determinar si alguno de los medicamentos se debía eliminar por un uso muy bajo o nulo en los Estados Unidos. O sea, que habría que tener en cuenta que podrían haber consideraciones adicionales según el país donde uno se encuentre y los medicamentos disponibles en el país en el que uno esté. Los usuarios de Diana son principalmente los médicos en ejercicio y es para soportar la toma de decisiones compartidas sobre la terapia farmacológica en los ancianos, pero también la guía sirve pues para consumidores de atención médica, educadores, investigadores, administradores de beneficios farmacéuticos, administradores de salud, reguladores y legisladores. Los métodos entonces se adoptaron de las guías GRADE para el desarrollo de guías de práctica clínica, y estos son pues consistentes con las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina. Y esto fue entonces pues como lo que ellos hicieron, revisaron los nuevos datos publicados desde la actualización de 2019, que el punto de corte sería 2017, esa fue pues la fecha límite de la revisión de la literatura en la actualización anterior. Y esa revisión lo que buscó fue pues, identificar la evidencia que eliminara, mantuviera o modificara los criterios existentes, considerando también evidencia que podría soportar agregar nuevos criterios.
Esas recomendaciones pues, de criterios existentes, pues también se consideró si todavía persistía pues la fuerza y la calidad de evidencia de cada criterio, según pues la revisión actualizada, o sea, si seguía pues teniendo como la misma fuerza y la misma calidad de la evidencia. Se incorporaron también unas excepciones en los criterios de ahorita del 2023 que el panel consideró clínicamente apropiadas, y esas excepciones pues se diseñaron para que los criterios pudieran ser más individualizados para la práctica clínica y más diversos y relevantes a través de los entornos de atención y las poblaciones de ancianos. Y se aplicó pues un método Delphi modificado informado por la revisión sistemática de la grabación para llegar al consenso de la actualización de 2023. El panel de expertos lo compuso 2 integrantes interprofesionales de medicina, enfermería y farmacia, que eran expertos en atención geriátrica y farmacoterapia, con énfasis pues, en atención ambulatoria, domiciliaria, hospitalaria aguda, centros de enfermería especializada y atención a largo plazo, y cuando habían posibles conflictos de interés que se enumeraron en la sesión de divulgaciones, los panelistas eran excluidos de la discusión en esas áreas donde podían tener conflictos de interés. Adicionalmente, también se tuvo en cuenta pues, integrantes de estas diferentes agencias gubernamentales, que eran pues, los centros de servicios de Medicare y Medicaid, la Alianza de Calidad Farmacéutica y como el Comité Nacional para Vigilancia o Garantía de la Calidad. Y acá está pues la divulgación de los conflictos de interés, entonces pusieron pues como cada integrante qué potencial conflicto de interés podía tener. La revisión de la literatura, entonces, fue una revisión realizada en PubMed, que fue del 1 de junio del 2017 al 31 de mayo del 2022. El idioma fue inglés, incluyó humanos, pues que fueran estudios en humanos y pacientes de al menos 65 años o más. Los términos de búsqueda fueron entonces los medicamentos individuales, las clases de medicamentos, condiciones específicas, combinaciones de los mismos y haciendo énfasis en eventos adversos y reacciones adversas. Se incluyeron ensayos clínicos controlados, estudios observacionales, revisiones sistemáticas y metaanálisis, y no se incluyeron ni reportes de casos, ni series de casos, ni cartas al editor, ni editoriales. Acá las revisiones clínicas y las guías fueron también incluidas para proporcionar contexto a la revisión. Entonces ellos identificaron 33.965 referencias. De esas, 7.352 abstracts fueron enviados a los panelistas para revisión, de los cuales 1.574 fueron seleccionados para revisar el texto completo, y se resumieron 451 manuscritos en tablas de evidencia y se incluyeron 148 adicionales como informe de antecedentes. Entonces, el desarrollo del proceso, pues todo se llevó a cabo por conferencias telefónicas y vía email. Como les mencionaba, pues el consenso fue por método de Delphi anónimo para revisar los criterios de 2019, y la selección de los artículos pues para incluir tenía que ver con la calidad metodológica, la relevancia que tuviera el estudio para el anciano y la concordancia con el nivel de evidencia deseada. El grupo de trabajo decidió pues por consenso qué artículos representaban la mejor evidencia disponible en función de estas 3 consideraciones claves que les mencioné acá, y los artículos que incluían la mejor evidencia se resumieron en tablas de evidencia en donde se incluía cuál era el diseño, la población de estudio, los hallazgos y los marcadores de calidad metodológica, que eran GRADE para revisiones sistemáticas y ensayos clínicos y AMSTAR para estudios observacionales. Entonces, la calidad de la evidencia, ellos incluyeron pues como una evaluación sintética a través de 2 aproximaciones complementarias. Una pues la aproximación basada en el Colegio Americano de Médicos, y la otra pues la aproximación basada en Gray, y con eso definieron pues que la evidencia fuera de alta calidad, moderada calidad o baja calidad. Entonces, en la alta calidad fuera que la evidencia fuera obtenida de 1 o más ensayos clínicos controlados, aleatorizados, bien diseñados y bien ejecutados, en donde se arrojara resultados consistentes, y esto pues indica que es poco probable que investigaciones adicionales cambien la confianza que tenemos en el efecto del estimado. En la evidencia moderada, pues tenemos ensayos clínicos aleatorizados que tengan limitaciones, importantes limitaciones, o evidencia de estudios observacionales, como por ejemplo estudios de cohortes, casos y controles, pero que estén bien diseñados, o por ejemplo ensayos controlados sin aleatorización. Y acá
lo que ellos mencionan es que la evidencia de calidad moderada indica pues que la investigación adicional probablemente tenga un importante efecto en la confianza que tenemos en el efecto del estimado y pueda cambiar el estimado. Y para la evidencia de calidad baja tendríamos básicamente pues estudios observacionales que no estuvieran muy bien diseñados como los de la calidad moderada, y acá también investigaciones adicionales modificarían la confianza que tenemos en el estimado. Y en la aproximación Gray, entonces se mira el riesgo de sesgo, la inconsistencia en los estudios para los estimados del tamaño del efecto, qué tan relevante son los estudios para la pregunta clínica, entonces la naturaleza del estudio, la población, el grupo de comparación, el tipo de desenlaces medidos, si hay imprecisión del estimado del efecto y los sesgos de publicación. La fuerza de las recomendaciones, entonces se habla pues de una recomendación fuerte cuando los daños, eventos adversos y riesgos claramente sobrepasan los beneficios, y débil cuando estos daños, reacciones adversas o riesgos pueden no sobrepasar los beneficios. En cuanto a financiación, ellos comentan que no hubo patrocinador, y los resultados entonces los condensaron pues en tablas para que fueran pues como de fácil uso por los usuarios de la guía. Entonces en la tabla 2 están los medicamentos potencialmente inapropiados, en la tabla 3 los medicamentos potencialmente inapropiados en pacientes con ciertas condiciones, en la tabla 4 sería el uso con precaución pues, los medicamentos que son de uso con precaución, en la tabla 5 las interacciones potencialmente inapropiadas, tabla 6 medicamentos que requieren ajuste renal, y en la tabla 7 la lista de medicamentos que tienen fuertes propiedades anticolinérgicas. Digamos que eso pues es como lo relevante para la discusión de la guía de hoy. Ya la tabla 8 y la tabla 9 y 10 ya son tablas que ellos hicieron para mostrar pues medicamentos que se sacaron de los criterios anteriores, o modificaciones que se hicieron, por ejemplo, pasar un medicamento de una tabla a otra, o adiciones que no habían anteriormente. Y hicieron un cuadro de las recomendaciones de anticoagulación para sintetizar pues como la evidencia con respecto a la anticoagulación. Entonces, esto es un ejemplo de cómo ellos reportan los resultados. Esta sería entonces un ejemplo de la tabla 2, que son medicamentos potencialmente inapropiados. Entonces, por ejemplo, acá están los antihistamínicos, que serían pues los de primera generación. Dan entonces la recomendación que sería evitar, cuál es la calidad de la evidencia moderada, la fuerza de la recomendación fuerte, y una razón pues como por qué es esta recomendación. Entonces, ¿qué comentan? Que pues los medicamentos pues, que tienen, como los antihistamínicos, que tienen pues unas propiedades anticolinérgicas elevadas, van a incrementar el riesgo de caídas, de delirium, de demencia. Adicionalmente, pues los antihistamínicos tienen un aclaramiento reducido en los pacientes ancianos, y se desarrolla tolerancia cuando se usan como hipnóticos. Por ende, pues no, digamos que no hay un mayor beneficio para usarlos en insomnio, pero sí mucho riesgo de efectos adversos. Y entonces, fuera de todos estos riesgos incrementados, también tenemos pues, boca seca, constipación, y pues como tal todos los efectos anticolinérgicos que son molestos. ¿Qué mencionan ellos acá? Que esto puede ser incluso en ancianos jóvenes, o sea, a pesar de que puede ser más frecuente en ancianos viejos, en ancianos jóvenes también se pueden dar, y ponen también cuando aplican las excepciones, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, el uso del medicamento podría ser razonable. Entonces, ponen que, por ejemplo, usar difenhidramina en situaciones que sean para tratamiento agudo de alergias severas podría ser apropiado. Este es el ejemplo de la tabla 3, que sería entonces una enfermedad, pues medicamentos potencialmente inapropiados en ciertas condiciones de enfermedad. Entonces, por ejemplo, acá está la enfermedad, entonces está el síncope, ponen cuáles serían los medicamentos potencialmente inapropiados en esa condición, cuál es la razón para que sean potencialmente inapropiados, qué recomendación dan ellos y la calidad de la evidencia, con la fuerza de la recomendación que dependiendo pues de los estudios, pues pueden ser fuerzas de recomendaciones diferentes de acuerdo pues a cada grupo de medicamentos o cada clase de medicamentos. Esta sería la tabla de interacciones medicamentosas. Entonces ponen pues cuál es como el medicamento objetivo, cuáles son los medicamentos que interaccionan con ese medicamento, cuál es la razón del riesgo, la recomendación que ellos dan, y lo mismo calidad de la evidencia y fuerza de recomendación. Y para el ajuste renal, entonces ponen qué medicamentos requieren ajuste renal, ponen cuál es la tasa de filtración o el aclaramiento de creatinina con la cual la acción es requerida,
cuál es la razón que sustenta eso, las recomendaciones, la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación. Y hay un listado extenso de drogas con fuertes propiedades anticolinérgicas. Entonces, este es importante porque en la tabla, en varias tablas, pues en la mayoría de las tablas, en muchos puntos, cuando ellos hablan de medicamentos potencialmente indeseables o de interacciones medicamentosas, siempre hablan de medicamentos que tienen propiedades anticolinérgicas fuertes. Entonces, hay que tenerlos en cuenta, mire que son muchos, o sea, hay muchas clases de medicamentos con propiedades anticolinérgicas. Entonces, muchos de los antidepresivos, principalmente los tricíclicos, algunos antieméticos, todos los antihistamínicos de primera generación, los antimuscarínicos que se usan en incontinencia urinaria, algunos agentes para el Parkinson, antipsicóticos, antiespasmódicos y relajantes musculoesqueléticos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque de los medicamentos pues, más deleterios para los ancianos son los medicamentos que tienen propiedades anticolinérgicas. Entonces, esta lista pues hay que tenerla siempre a la mano y siempre estar mirando si el paciente anciano tiene alguno de estos medicamentos, porque idealmente pues habría que tratar de desprescribirlos en la medida de lo que sea posible. Entonces, empezando con el primer grupo, que son los medicamentos considerados como potencialmente inapropiados, la recomendación ahí es evitar, pero yo le puse pues esta X así, pero ojo, porque hay que tener en cuenta que no es una contraindicación absoluta y ellos lo mencionan en la discusión. Entonces, puse pues como varios que me parecieron claves, ya sea porque hubiera recomendación nueva o porque sean muy importantes para evitar. Entonces, porque pues, la lista es muy extensa, pues eran como 10 páginas de tabla. Entonces, escogí unos específicamente. Entonces, la aspirina para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular, ellos cambian la aspirina de la tabla de usar con precaución a la tabla de evitar o de potencialmente inapropiada en este escenario de prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Entonces van a pues, que evitarla en este escenario y considerar desprescribir en ancianos que ya la estén tomando como prevención primaria. Y esto pues es nuevo porque también en la guía anterior no ponían que se considerara desprescribir a los que ya la estuvieran tomando. La calidad de la evidencia acá es alta y la fuerza de recomendación es fuerte. Y esto sería pues como la racionalidad para esto. Entonces, riesgo de sangrado mayor, que se incrementa en los ancianos, y los estudios pues sugieren carencia de beneficio neto, pero sí un daño neto potencial cuando se inicia en prevención primaria en ancianos. Y pues hay estudios pues, sobre pararla que están, digamos, como pendientes pues como por resultados. Entonces acá ellos dicen pues que hay menos evidencia, por eso acá ponen es considerar. Y hacen una nota en donde dicen pues, que la aspirina estaría indicada es para la prevención secundaria en ancianos que ya tengan una enfermedad cardiovascular establecida. Y se basan principalmente en las recomendaciones pues, del grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos, en donde ellos pues, hicieron una revisión sistemática del uso de aspirina en prevención primaria, y acá está diferenciado tanto los años de vida ajustados por calidad y como tal pues los años de vida neta, dependiendo del riesgo cardiovascular a 10 años, del porcentaje de riesgo cardiovascular a 10 años, si son hombres o mujeres, y la edad de inicio. Entonces, cuando nos muestran la edad de inicio por encima de 60 años y particularmente por encima de los 70, lo que se encuentra pues en esta tabla que ustedes ven acá es que el inicio de la aspirina en personas de 60 a 69 años da como resultado años de vida ganados ajustados por calidad que varían ligeramente negativos a ligeramente positivos según el riesgo, pero los años de vida ganados son generalmente negativos. Y en las personas de 70 a 79 años, iniciar pues a esa edad de inicio de aspirina da como resultado una pérdida de años de vida ajustados por calidad y años de vida en prácticamente todos los niveles de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, inclusive hasta con riesgos del 20% a 10 años, se ve pues que hay pérdida de años de vida ajustados por calidad y de años de vida netos. En cuanto a la warfarina, entonces, ya sea para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa o de la fibrilación auricular no asociada a estenosis mitral o válvula mecánica, ellos ponen evitar
en estas dos indicaciones, a menos que las opciones alternativas, que serían DOACs, estén contraindicados o existan barreras importantes para su uso. Y ponen entonces como digamos la excepción, que sería ancianos que ya estén usando la warfarina a largo plazo, que sería razonable continuarla si están con un INR más del 70% en tiempo de rango terapéutico y no tienen efectos adversos. ¿Y cuál es la razón? Pues como en las recomendaciones, que la warfarina, comparado con los DOACs, tiene riesgos más altos de sangrado mayor, particularmente sangrado intracraneal, y la eficacia es similar a los DOACs en estos dos escenarios de enfermedad tromboembólica venosa o FA no asociada a estenosis mitral o válvula mecánica. La fuerza de la evidencia es alta, la calidad de la evidencia es alta y la fuerza de recomendación es fuerte. Cuanto al rivaroxaban, que también sería en las mismas dos indicaciones de la warfarina, también comentan ellos que evitarla en favor de alternativas anticoagulantes más seguras. Entonces, cuando hablan de rivaroxaban, las alternativas anticoagulantes más seguras serían dabigatran o apixaban. Y comenta pues que hay un mayor riesgo de sangrado mayor y de sangrado gastrointestinal, y que podría ser pues razonable en situaciones especiales, como por ejemplo que como es una dosis única diaria, entonces para facilitar la adherencia, y tener en cuenta pues que de todas maneras todos los DOACs confieren un riesgo más bajo de hemorragia intracraneal que la warfarina. Entonces, digamos que esto hay que tenerlo en cuenta pues de acuerdo a lo que uno tenga disponible, y ellos mencionaban esto en la discusión y en los resultados en cuanto pues que estas son las recomendaciones si usted tiene pues alternativas más seguras disponibles, pero son muy conscientes de que en muchos escenarios pueden ser más costosos o no estar disponibles y que hay barreras para el acceso. Entonces, en ese caso, pues cuando tenemos estas situaciones, pues digamos que el rivaroxaban sería una alternativa razonable sobre warfarina, y por ejemplo si ni siquiera está disponible rivaroxaban, pues la warfarina sería pues la alternativa razonable. Esto tiene una calidad de evidencia moderada, una fuerza de recomendación fuerte. Ellos ahí pues en la discusión digamos que instan a los políticos a que mejoren el acceso a todos estos medicamentos para que todos cuando envejezcamos tengamos acceso a los medicamentos más seguros para tratar las diferentes condiciones y que no siga habiendo disparidad y desigualdad en el acceso a los medicamentos. Cuanto a los antipsicóticos, entonces la recomendación es evitar, excepto pues en indicaciones en donde está claramente indicado, valga la redundancia, el antipsicótico, como esquizofrenia, psicosis por enfermedad de Parkinson. O sea, pues hay unas condiciones en donde sí están indicados los antipsicóticos, pero de resto deberíamos evitarlos. La calidad de la evidencia es moderada, la fuerza de la recomendación es fuerte, y la razón es que los antipsicóticos incrementan el riesgo de ACV, tienen más riesgo de declinación cognitiva y mortalidad en las personas con demencia. Y adicionalmente, pues hay riesgos también incrementados de estos medicamentos y mortalidad independientemente de que la persona tenga demencia o no. Esto incluye antipsicóticos de primera y segunda generación, y también las excepciones serían cuando las opciones farmacológicas no fueron pues no fueron eficaces o fallaron, o cuando el paciente está en un riesgo importante de agredirse o agredir a los otros. De resto, pues no deberíamos prescribirlos. Las benzodiazepinas, la recomendación es evitar, calidad de la evidencia moderada, fuerza de la recomendación fuerte. Entonces, esas son las razones, pues tienen muchos problemas las benzodiazepinas de abuso, adicción. Los ancianos tienen una sensibilidad aumentada y hay disminución del metabolismo de las benzodiazepinas. Todo esto tiene muchos riesgos de daño cognitivo, delirium, caídas, fracturas y accidentes automovilísticos en los ancianos. Y esas serían las excepciones en donde sería razonable usarlos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una abstinencia alcohólica o en una abstinencia de benzodiazepinas, pues serían pues, indicaciones razonables de usar. Las drogas Z, que serían los hipnóticos agonistas del receptor de benzodiazepinas no benzodiazepinas, tienen los efectos adversos similares a los benzodiazepinas, entonces también hay que evitarlos, y la calidad de la evidencia es moderada, la fuerza de la recomendación fuerte. Por otro lado, cuando uno mira estos medicamentos que se usan mucho en insomnio, lo que vemos es que la mejoría es mínima en la duración y latencia del sueño. Entonces, en realidad, la persona generalmente queda como con una dependencia psicológica a que si no toma el medicamento no puede dormir,
más que porque en realidad el medicamento sí esté mejorando la calidad del sueño. Entonces también idealmente deberíamos nosotros como hacer una reflexión acerca de cómo estamos tratando el insomnio, de cómo estamos tratando el delirium en nuestros pacientes ancianos. Los inhibidores de bomba de protones, esto es una adición que hay desde el 2015 en la guía, pero la quise traer porque me parece muy importante, pues son medicamentos que tienen mucho abuso en todas las poblaciones, independientemente pues que sean ancianos o no, pero entonces en la guía del 2015 la incluyen porque hay pues riesgo de infección por Clostridium difficile, mayor riesgo de neumonía, de malignidades gastrointestinales, pérdida ósea y fracturas. Entonces la idea es evitar pautas de uso que duren más de 8 semanas, a menos que uno tenga, esta sería la excepción, pacientes de alto riesgo, es decir, que estén tomando de forma crónica glucocorticoides o AINES, que tengan esofagitis erosiva, esófago de Barrett, una afección hipersecretora, o una necesidad demostrada de tratamiento de mantenimiento, por ejemplo, que haya reaparición de sintomatología dispéptica o de reflujo cuando se interrumpe el medicamento. La calidad de la evidencia varía pues, para los diferentes riesgos, entonces para clostridioides, pérdida ósea y fracturas es alta, y para neumonía y malignidades gastrointestinales moderada, y la fuerza de la recomendación es fuerte. Medicamentos potencialmente inapropiados en pacientes con ciertas enfermedades o síndromes, que también sería evitar en la guía. Entonces acá yo quería traer pues 3 condiciones específicamente, pues porque también la tabla es larga. Entonces, delirium, miren todos los medicamentos que deberíamos evitar: anticolinérgicos, antipsicóticos, benzodiazepinas, glucocorticoides, antagonistas de los receptores H2, las drogas Z, los opioides. Todas estas son pues las diferentes razones para evitar estos medicamentos, pero básicamente todas se resumen en que empeoran el delirio o incluso pueden ser el desencadenante del delirio. Entonces la idea es, la recomendación es evitar, excepto pues en situaciones en donde pues haya una razón para usarlas que supere como este riesgo. Y la calidad de la evidencia para los antagonistas H2 es baja y para todos los otros es moderada, con una fuerza de la recomendación fuerte. En cuanto a demencia y daño cognitivo, prácticamente hay que evitar los mismos medicamentos que se evitan en delirium, pues anticolinérgicos, antipsicóticos, benzodiazepinas y droga Z. Todos estos medicamentos pues tienen efectos adversos en el sistema nervioso central, entonces la recomendación es evitar, la calidad moderada y es una recomendación fuerte. Bueno, y en las excepciones, ellos que ponen, que en las 2 condiciones, que a menos que las intervenciones no farmacológicas hayan fracasado o que haya riesgo de autolesión o de lesionar a otros. Y en caídas y fracturas, que es la otra que me pareció muy importante, entonces la que tenemos las benzodiazepinas, las drogas Z, opioides, anticolinérgicos, antidepresivos, y acá están también los inhibidores de la recaptación de serotonina, antiepilépticos. O sea, están muchos de los medicamentos que tenemos que evitar en demencia y en delirium, pero adicionalmente están entre los antidepresivos los inhibidores de recaptación de serotonina, y pues estarían también entonces los antiepilépticos. Y la razón es porque todos estos medicamentos pues, pueden producir ataxia, alteración psicomotora, síncopes, y todo esto pues llevan a caídas. Entonces debemos evitarlos a menos que no haya como una alternativa disponible. En los antiepilépticos, pues digamos que la razón para usarlos sería en epilepsia o en alteraciones del ánimo, del estado del ánimo, y en los opioides, pues habría que usarlos cuando estamos en el escenario de dolor agudo grave. La calidad, entonces, para antidepresivos opioides es moderada, para todos los demás es alta, la fuerza de recomendación fuerte. Hablando ya pues de medicamentos que deben ser usados con precaución, entonces usar con precauciones que cuando haya que usarlos pues debemos monitorizar frecuentemente al paciente y estar vigilando por los efectos adversos. Acá tenemos el dabigatran, entonces ya que ellos tienen tanto para todos los anticoagulantes son para FA no valvular y enfermedad tremembólica venosa. Entonces, warfarina, rivaroxaban, acuérdense que la idea es evitar, y dabigatran es usar con precaución. Y pues quedaría como la opción más segura entonces el apixaban. Acá el riesgo sería por incremento pues del sangrado gastrointestinal comparado con warfarina, y el sangrado gastrointestinal y sangrado mayor comparado con apixaban. Entonces ponen que la recomendación es usar con precaución, una calidad de evidencia moderada, una fuerza de la recomendación fuerte.
del prasugrel y del ticagrelor, entonces usar también con precaución, particularmente en mayores de 75 años por riesgo de sangrado mayor, y cuando se usa prasugrel, pues considerar una dosis más baja en los mayores de 75 años. Tenemos pues como toda esta lista de medicamentos para usar con precaución, entonces estarían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antiepilépticos, antipsicóticos, diuréticos y tramadol que pueden causar CADH, destrometorfano, equinidina que se ha usado para las alteraciones comportamentales en la demencia. Hay que tener pues precaución porque podrían empeorar o interaccionar con medicamentos de falla cardíaca. El trimetoprim sulfamethoxazol cuando se usa, particularmente cuando se usa con otros medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARA2 o diuréticos ahorradores de potasio, pueden aumentar el riesgo de hipercalemia. Y en cuanto a los inhibidores de SGLT2, miren que la fuerza de la recomendación es débil y la calidad de evidencia es moderada, ponen pues usar con precaución por un aumento del riesgo de infecciones urogenitales y cetoacidosis diabética euglucémica en los ancianos. Y acá pues, particularmente ellos hablan que es más una preocupación, más que hayan pues como datos suficientes de que sean perjudiciales, y ellos reconocen pues los efectos benéficos que tienen en diabetes, en falla cardíaca, en prevenir pues el deterioro o la progresión de la enfermedad renal. Entonces lo ponen como usar con precaución, que es, lo que quiere decir es que estar monitorizando el paciente por cetoacidosis euglucémica y estar pues muy atento pues a las reacciones adversas, no necesariamente pues no usarlos. Y entonces esta sería la síntesis de las recomendaciones de anticoagulación, que es lo que les comenté. Entonces, en términos generales, pues evitar warfarina, evitar rivaroxaban y el dabigatran, usar con precaución y tratar de usar apixaban en los casos entonces de FA no valvular y enfermedad tromboembólica venosa. Interacciones medicamentosas potencialmente inapropiadas, que sería pues también evitar esas interacciones. Solamente yo quisiera subrayar unas que me parecen muy importantes, no todas las de esta lista tan extensa, que serían opioides con pregabalina por los efectos sedativos y depresivos fuertes, y la excepción pues para esta combinación sería cuando estamos tratando de reducir la dosis de opioides, y por eso iniciamos pregabalina para tratar de quitar el opioide o reducir su dosis, pero el resto es una interacción pues que deberíamos evitar cuando tenemos varios medicamentos que tienen propiedades anticolinérgicas, porque la carga anticolinérgica incrementa, y ante más carga anticolinérgica pues van a ser mucho más acentuados todos estos riesgos de estos medicamentos, y la combinación de más de 3 medicamentos que tengan efectos en el sistema nervioso central. Entonces sería la combinación de cualquiera de estos 3: antiepilépticos, antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, drogas zetas, opioides y relajantes musculoesqueléticas. Entonces, riesgo de caídas, riesgo de fracturas, y adicionalmente, pues, también riesgo de fragilidad, deterioro cognitivo. Esta calidad de evidencia es alta, con fuerza de recomendación fuerte, entonces deberíamos pues evitar. Y en esta otra tablita, en cuanto a la warfarina, que pues conocemos muchos de los medicamentos que interaccionan con la warfarina, ellos agregaron los inhibidores de la recaptación de serotonina, que esta edición no estaba en la guía anterior, en donde pues se encontró evidencia que incrementa el riesgo de sangrado, y tiene que ver con que los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen efectos que alteran la agregación plaquetaria, por eso puede haber un riesgo aumentado de sangrado. Entonces deberíamos evitarlos cuando sea posible, y pues si los vamos a usar se debe monitorizar el INR muy estrechamente. La calidad de la evidencia es moderada y es una recomendación fuerte. Ya en cuanto a medicamentos que requieren ajuste renal, pues habrán unos que se tendrán que evitar de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, o que se deberá disminuir la dosis según esa tasa de filtración glomerular. También es una lista larga, quiero simplemente recalcar la ciprofloxacina con depuraciones menores a 30, en donde se ve riesgo incrementado de efectos en el sistema nervioso central, entonces crisis, confusión y muchos efectos adversos osteomusculares importantes que pueden dejar secuelas en los pacientes. Entonces debemos reducir las dosis cuando el aclaramiento de creatinina es menor a 30. Acá importante con ciprofloxacina es que idealmente deberíamos usarla en infecciones que comprometan la vida, que sean graves y en donde no hay más alternativas terapéuticas. Pero si hay, por ejemplo, otras alternativas terapéuticas o infecciones leves, deberíamos evitar su uso por todos estos efectos adversos que tiene. Por ejemplo, acá ellos no lo pusieron, pero en diabéticos el riesgo de hipoglicemia es muy alto y puede generar hipoglicemia con secuelas neurológicas. Entonces, si es anciano diabético,
ciprofloxacina pues no es como una muy buena opción. Acá pues me van a decir probablemente que el tratamiento oral ya a largo plazo de una osteomielitis que necesita 4 semanas de tratamiento, entonces para mandarle a la casa con un tratamiento oral, pues habría que tratar de, cuando se haga eso, iniciar el medicamento oral inicialmente en la hospitalización y monitorizar al paciente los primeros días, mirando pues que no se den estos efectos adversos y si es diabético anciano, monitorizando muy bien la glucosa antes de dar de alta del paciente. Otra cosa importante para mencionar acá, vean la pregabalina, que ponen una tasa de filtración menor a 60, que eso lo podrían cumplir muchos ancianos, porque con el envejecimiento renal muchos ancianos pueden tener tasas de filtraciones entre 45 a 60. Entonces miren que los efectos en el sistema nervioso central van a incrementar, entonces ellos recomiendan reducir la dosis, la calidad de la evidencia es moderada, es una recomendación fuerte. Entonces, esto muchas veces nosotros no lo pensamos, pero debemos ser conscientes pues, de que la pregabalina en los ancianos puede tener efectos muy importantes y tratar de usar dosis más bajas en ellos. Y, por ejemplo, algo que vi mucho en la rotación de geriatría era alteraciones de la marcha en los pacientes ancianos que estaban con pregabalina. Entonces, también tenerlo en cuenta. Entonces, ya para ir terminando, la discusión que ellos hacen en cuanto a la interpretación de las recomendaciones, entonces ellos mencionan que evitar, desde los criterios originales, es que el medicamento debe evitarse excepto circunstancias inusuales. De las circunstancias inusuales incluyen cuando una alternativa más segura no logró un resultado terapéutico deseado. Entonces, la idea con esto es que se elegirían con poca frecuencia estos medicamentos potencialmente inapropiados a través de consideraciones cuidadosas de beneficio y riesgo. O sea, es decir, serían medicamentos que se prescribirían menos frecuentemente, salvo circunstancias muy particulares y siempre siendo una evaluación muy cuidadosa de ese balance tan fino que hay entre el beneficio y el riesgo en los pacientes ancianos. Pero entonces, como les mencionaba, no es una contraindicación absoluta y la intención del panel es que cuando se elija un medicamento de estos, se haga a través de una toma de decisiones compartida, que incluya el reconocimiento de sus daños potenciales y la consideración de las preferencias y objetivos de atención del anciano. Entonces, no es que no se pueda mandar, que esté contraindicado, que sea prohibitivo, sino que siempre que se mande, se haya hecho pues una reflexión muy a conciencia de por qué se está mandando y de que sé que tiene daños, pero que en ciertas situaciones hay que mandarlo. Entonces, esas serían pues las situaciones en donde puede ser razonable, por ejemplo, usar una benzodiazepina en el caso de una abstinencia alcohólica. Entonces, como les mencionaba, en ocasiones pues un medicamento potencialmente inapropiado puede ser una opción razonable y también están los problemas de las presiones financieras y la accesibilidad. Y acá es donde ellos hacen el llamado a los que hacen las políticas para que esto no siga siendo una barrera para que los ancianos se beneficien de los medicamentos más seguros, porque en algún momento todos vamos a ser ancianos. Entonces, la idea es que todos, a medida que envejecemos, podamos acceder a las opciones más seguras. En usar con precaución, entonces son medicamentos que plantean algún motivo de precaución, pero no al nivel de evitar. Esto tiene que ver con que la evidencia puede ser limitada o inconsistente. A menudo pues hay circunstancias clínicas atenuantes, entonces por eso pues no es como tan grave y se podría usar simplemente monitorizando muy bien el paciente. Y tiene que ver pues también con que el grado de daño en relación con las terapias alternativas no es lo suficientemente alto. Entonces, siempre reconocer los potenciales daños de estos medicamentos y si los vamos a usar, pues la precaución es que debemos monitorizar su uso. ¿Qué otras cosas ellos comentan en cuanto a la interpretación de las recomendaciones? Que obviamente pues los daños son más pronunciados en viejos, en los que son multimórbidos, con multimorbilidad compleja y frágiles, que pacientes de la misma edad pueden tener riesgos diferentes de daño relacionado con los medicamentos. Entonces, como tal, un punto de corte para la edad solamente lo hay cuando hay evidencia de ese punto de corte, pero en la mayoría la evidencia es insuficiente para poner un corte de edad para aplicar los criterios. Entonces ellos acá dicen que usar el sentido común en la aplicación de los criterios en la práctica clínica. O sea, es decir, no es solo un punto de corte, sino que tiene también que ver con qué tipo de anciano me estoy enfrentando yo. Un anciano muy frágil, con discapacidad, con deterioro cognitivo, un anciano vigoroso, que es independiente, funcional, que no es frágil. Entonces, todo esto tiene que ver también con la aplicación pues, de estas guías. En la prescripción, pues, es una
es algo pues que siempre es aconsejable cuando los medicamentos son inapropiados, cuando no hay indicación clara, cuando se presentaron reacciones adversas, cuando hay potencial de interacciones medicamentosas o con otras enfermedades, pero siempre pues es un desafío porque acá pues hay muchos gaps de comunicación y malos entendidos, puede haber renuencia del paciente o miedo, hay que coordinarse entre varios médicos para esto, de nada sirve pues que yo le quite si el otro va y le pone. Y también acá es importante que hay medicamentos que necesitan una disminución gradual de la dosis para poderlo retirar porque pueden tener síntomas de abstinencia al retirarlos. Entonces acá ellos ponen algunas herramientas que podemos usar para prescribir. Entonces esta es una de las páginas en donde están pues diferentes algoritmos y diferentes pues recursos que nos pueden ayudar en este proceso. Esta otra página también es para desprescripción. Cuando hablan de las fortalezas y debilidades de la guía, pues fortalezas, pues el panel tiene experiencia en el tema de geriatría polifarmacia, están familiarizados con la técnica de Delphi y se incluyeron partes interesadas importantes, pues como estas agencias gubernamentales que tienen que ver pues con calidad y con vigilancia pues de efectos adversos y de reacciones indeseables. En las debilidades están pues las debilidades que tendría la evidencia, porque pues los ensayos clínicos en general excluyen los ancianos o cuando hacen análisis por grupos de edad no hay un número suficiente para hacer ese análisis específico por edad. Ellos mencionan acá una falta de diversidad en las poblaciones de estudio, porque la mayoría de estudios eran pues de un único país, entonces esto podría hablar pues de que solamente se incluía como un tipo de etnia en estas recomendaciones, que solo hablan de medicamentos disponibles en los Estados Unidos, entonces acá habría que tener pues las consideraciones para el sitio donde uno esté, y que posiblemente no se identificó toda la evidencia disponible, y ellos mismos lo mencionan, que no hicieron pues una revisión, por ejemplo, de literatura gris, de estudios no publicados, de artículos que no estuvieran en inglés, o de, por ejemplo, resúmenes o informes técnicos, otro tipo de evidencia, sino que pues se limitaron pues como a la búsqueda en PubMed y en inglés. Por ejemplo, a mí algo que me llamó la atención es que no buscaran también en clinical trials, porque ahí habrían pues cualquier ensayo clínico estaría registrado ahí, que todos tienen que estar registrados a partir más o menos como de 2010 y podrían pues encontrar evidencia todavía no publicada, pero ellos no buscaron ahí, solo buscaron en PubMed. Mencionan que hay herramientas para la aplicación de los criterios BIRS, entonces hay una app de celular y también hay una página donde hay diferentes Pocket Card, pero entonces cuando yo me metí a esas herramientas, pues resulta que tienen costo, entonces la app tiene costo y el acceso a las Pocket Card también tienen costo, entonces digamos pues que si hay herramientas virtuales para aplicarla, pero pues hay que pagarlas. Pero sí, tienen un recurso que creó pues la AGS, que es materiales de educación pública, que estos sí están disponibles de forma gratuita, y que tiene pues que ver con la salud del envejecimiento y es para llevar específicamente pues al público. Ya entonces en cuanto a la lectura crítica, esos son pues como los puntos que se evaluaron de acuerdo a la GRI. Entonces el alcance y objetivo de la guía me parece pues que cumplió el 100%, o sea, está bien definidos los objetivos, los aspectos clínicos, los pacientes a los que se pretende aplicar la guía. En la participación de los implicados, lo único que me pareció que no cumplía era que la parte del punto de vista del paciente y sus preferencias, a pesar de que ellos siempre hablan de toma de decisiones compartidas con el paciente, no, en los integrantes del panel no hubo integrantes que representaran los pacientes o pacientes integrando ese panel. Entonces, como no se incluyó como estos participantes en el panel, entonces pues por eso no lo puntué tan bien, acá cumple un 92%. En el rigor de la elaboración, lo único pues en donde no hubo mucho rigor fue en el método sistemático de la búsqueda de la evidencia. El resto pues de cosas sí me parecieron que estuvieron bien, y en cuanto a estos dos puntos pues la guía no fue revisada por expertos externos antes de su publicación, y aunque esta guía se está actualizando cada cierto tiempo, no incluyen en el texto un procedimiento para actualizar la guía, entonces acá pues cumple el 62%. En la calidad y la presentación, en cuanto a las distintas opciones para el manejo de enfermedad o condición que se presentan claramente, pues lo puntúen también porque en muchas partes de medicamentos potencialmente inapropiados mencionan
que hay alternativas más seguras, pero no ponen cuáles serían las alternativas más seguras, sino que siempre pues mencionan como tal medicamento, riesgo de y hay alternativas más seguras, pero sería pues bueno que hubiera una parte donde pusieran cuáles son las alternativas más seguras a ese medicamento. En la aplicabilidad, sí cumplió el 100%, ellos discuten todas las barreras para la aplicación de las recomendaciones, consideran costos potenciales y ofrece también criterios para realizar monitorización y auditoría. Incluso la guía, uno de los usuarios serían los que crean políticas y los administradores de salud y de beneficios farmacéuticos. En la independencia editorial también me pareció que cumple el 100%, no hubo financiamiento de la guía, y pues ellos registraron y abordaron todos los conflictos de interés. Entonces, mi conclusión de la guía en cuanto pues si la aceptaría o no la aceptaría, pues yo, o si la recomiendo o no la recomiendo, la verdad pues yo la recomiendo, obviamente con algunas condiciones y modificaciones, y pues también revisando cosas particulares que podrían haber diferentes en Colombia, aunque leyendo en la totalidad, la mayoría pues de medicamentos son similares en Colombia a los que hay en Estados Unidos. Ya entonces, acá termino, doy paso pues a la discusión por los participantes. Si el doctor Mansur quiere comentar algo, quiere aportar algo. Gracias, Ángela. Yo creo que has hecho una presentación ordenada y juiciosa de los criterios de la Asociación Americana de Geriatría para la prescripción de medicamentos inadecuados o para la desprescripción de los medicamentos en viejos. Yo creo que iniciaste tu presentación haciendo énfasis en cambios normales del envejecimiento que afectan de una manera importante la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos, y son que se disminuye el agua corporal total, que aumenta probablemente la grasa corporal y que disminuye la masa muscular. Ese me parece que son parámetros importantes para lo que para lo que son los volúmenes de distribución de los medicamentos. Muchos de los medicamentos que aparecen que generan efectos adversos importantes son muy liposolubles, ¿sí? Hay que tener en cuenta también los cambios normales, como lo señalaste a nivel hepático, ¿no es cierto? El cambio normal que ocurre con la filtración glomerular, que empieza después de los 30 años y que consideramos que es más o menos 1 mililitro por minuto por cada año después de los 30 años. Entonces, esos conceptos son fundamentales y básicos cuando uno va a prescribir medicamentos. El segundo es que es ideal tener un valor de creatinina a la mano cuando vamos a hacer la prescripción de medicamentos. Tercero, como lo has anotado también, entonces la polifarmacia es tener 5 o más medicamentos e indudablemente entre más medicamentos prescribamos, mucho más riesgo tendremos de hacer efectos adversos y tendremos también interacción entre esos medicamentos. Siempre, digamos, una de las utilidades que nos da la valoración geriátrica integral es evitar prescribir medicamentos por síntomas, que es digamos, un método de acción muy frecuente entre todos nosotros. Lo que vemos es que muchas veces el médico dice, este medicamento que te va a prescribir es para que puedas defecar a diario, este es para que puedas orinar mejor, este es para que duermas de manera más satisfactoria, este es para que tu dolor de la rodilla sea menor, este es para que estés más tranquilo, para tu estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que eso da lugar es a que la lista de medicamentos aumente de una manera dramática y todos nosotros vemos, no es raro ver en el diario, en la diaria actividad nuestra,
tanto a nivel hospitalario como a nivel del consultorio, ver pacientes que tienen 14, 15 medicamentos y sin tener una justificación adecuada. Entonces, lo que nos invita la guía es a considerar cuáles son los medicamentos que son absolutamente necesarios en estos pacientes. Y yo como geriatra digo que de las grandes intervenciones que podemos hacer todos como médicos en nuestros pacientes geriátricos es revisar la lista de medicamentos y disminuir los que no son necesarios. ¿Sí? No, me parece que es fundamental eso. Esta guía yo creo que nos aporta una información muy buena sobre cuáles medicamentos podemos utilizar y cuáles debemos pensar en desprescribir. Nos quedamos, nos llama la atención muchos de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que mencionaste, Ángela, de la pregabalina, ¿no es cierto? Que creo que nosotros lo usamos con mucha frecuencia y que tenga, por ejemplo, un punto de corte en la tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros, ¿no es cierto? Pero la guía nos dice que hay que ajustar las dosis con la función renal, no nos dice que lo debemos suspender, sino simplemente ajústelo, básicamente. Y si tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros, pues obviamente quizás no es una buena elección para ese medicamento. Pero tengan en cuenta que los medicamentos psicotrópicos, los antibióticos, los antihipertensivos, los analgésicos, ¿no es cierto? Todos tienen grandes efectos adversos cuando se juntan especialmente. La invitación para todos es esa, es hoy cuando estén en actividad clínica, tanto los estudiantes, los residentes, los profesores, ¿no es cierto? Hagan una pausa y miren la lista de medicamentos que surgen, que tiene cada paciente. Y ahí podrán observar que muchos de los síntomas que motivaron la consulta y la hospitalización de los viejos, ¿no es cierto?, tienen relación con los medicamentos que se han prescrito previamente. Muy bien, Ángela, yo creo que es una muy buena presentación. Escuchemos si hay algún otro comentario entre las personas asistentes o los que nos acompañan hoy. Profe, hay una pregunta en el chat acerca de que los ancianos con VIH están aumentando, que sea alguna recomendación o interacción con el uso. Chat. Hola, ¿me oyen bien? Yo te escuché entrecortado. Repite la pregunta, Bueno. por favor. Hay una pregunta en el chat sobre que está aumentando el número de ancianos con VIH, que sea alguna recomendación o interacción con el uso de antirretrovirales, pues porque es algo que en la guía no se comenta sobre los antirretrovirales. No sé si usted tenga alguna recomendación, profe, en su experiencia. No, Ángela, no. Desafortunadamente no conozco ninguna guía ni ninguna recomendación especial. Solamente, ¿no es cierto?, es lo que has dicho durante toda la presentación, ¿no es cierto?, es saber, ¿no es cierto?, cómo está la función renal, cómo está la función hepática, ¿no es cierto?, y tenerla en cuenta al momento de la prescripción de los antirretrovirales. Pero indudablemente que no conozco una información así publicada sobre recomendaciones para la prescripción de estos medicamentos en viejos. Ok, profe. Sí, no, yo pienso que ahí las recomendaciones no varían mucho como con la población anciana, pues que hay que tener en cuenta pues las comorbilidades del paciente para la prescripción de estos medicamentos. Por ejemplo, cuando hay alteraciones psicológicas, psiquiátricas, evitar efavirenz, tener en cuenta la tasa de filtración glomerular para estos medicamentos. Y, por ejemplo, cuando hay condiciones concomitantes, claro, pues las interacciones, cuando adicionalmente tenemos que usar antituberculosos o tenemos que usar, por ejemplo, algunos antifúngicos, por ejemplo, Claro. en las terapias de supresiones a largo plazo, que también hay interacciones con los antirretrovirales, entonces es tener en cuenta todo esto, pero no varía mucho con respecto pues a la población no anciana. Y hay alguien que tiene la mano levantada, Carlos Betancourt, no sé si quiere hablar o si se le levantó la mano por accidente. No, Bueno, yo sí quiero hablar. Bueno, bienvenido.
de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, hemos tratado de reivindicar mucho lo que es el papel del internista. Yo creo que es importante esto porque los pacientes se han fragmentado tanto que cuando les llegan a uno a la consulta lo ha visto el nefrólogo, el urólogo, el neurólogo, el ortopedista. Y ahí es cuando el papel del internista adquiere importancia porque es el que va a tratar de integrar que todos estos medicamentos, unificarlos y hacer esa sedimentación que vos hablaste tanto en la cosa, que es quitar, poner o disminuir las dosis. Y eso lo digo es porque en este momento la fragmentación del paciente es que el paciente va a todas partes, en todas partes le mandan una cosa y todos los especialistas y subespecialistas se sienten invadidos cuando uno empieza a moderar o a quitar los medicamentos. Entonces yo pienso que el papel del internista definitivamente en el anciano sigue siendo muy importante, su manejo integral y que eso adquiera la importancia de disminuir medicamentos, racionalizar su uso y todo eso. Muchas gracias. Sí, doctor, así es. Pues ese es como el mayor problema que yo veo actualmente y es esa fragmentación de la atención y eso es lo que está llevando más a múltiples prescripciones, prescripciones inadecuadas y prescripciones duplicadas. Ahí pues pienso que la hospitalización de un anciano es como una oportunidad para eso. O sea, cuando un anciano se hospitaliza es una oportunidad para uno desprescribir, para uno mirar qué está tomando, qué es inapropiado, qué no está indicado y tratar de quitar los medicamentos que sea posible o reducir dosis. Pero siempre pasa algo y es que cuando esa persona egresa, muchas veces vuelve a tomar lo que estaba tomando en casa porque no se le explicó bien o no entendió o uno hace una fórmula en el sistema y se la entregas a la enfermera y nadie le explicó. Entonces, eso también es, digamos, como un llamado a que nosotros revisemos los medicamentos, tratemos de desprescribir, pero entonces hagamos la fórmula, se la entreguemos nosotros al paciente y le expliquemos al paciente qué le quitamos y por qué y con qué se va a ir, para que eso mejore esa continuidad en la atención, es decir, que el paciente luego cuando egrese no vuelva otra vez a tomar lo que estaba tomando, que nosotros juiciosamente le retiramos porque son medicamentos inapropiados. Muy bien. Ángela, mencionaste algo que me pareció también muy interesante y es el concepto de dos conceptos. Uno, el de fragilidad, ¿no es cierto? Que es supremamente importante en todas las acciones que hacemos los médicos cuando vemos pacientes viejos. Hay que identificar la fragilidad porque como lo hemos indicado previamente, pues hace mucho más vulnerable el individuo a los efectos adversos de los medicamentos. Esa es la primera. Y la segunda es cuál es la expectativa de vida y la esperanza de vida del anciano que estamos tratando. Entonces ves en las fórmulas de muchos de nuestros pacientes, como lo indicaba el doctor Betancur hace un momentico, ver como pacientes, por ejemplo, que tienen una expectativa de vida corta, digamos a unos 2 años, a unos 3 años, si es posible identificarlo, ¿verdad? Vemos que tienen, por ejemplo, medicamentos para, digamos, para disminuir el riesgo cardiovascular a largo plazo. Entonces me refiero, por ejemplo, a utilizar estatinas, a utilizar ASA, a utilizar, por ejemplo, inhibidores del transportador de sodio-glucosa, ¿no es cierto? Agonistas del GLP-2, del GLP-1, por ejemplo, ¿no es cierto? Entre muchos otros medicamentos. Entonces la guía también hace comentarios acerca de identificar esa situación. Y pacientes que están en cuidado paliativo, ¿no es cierto? Lo hemos dicho también en otros momentos, como la fragilidad avanzada, ¿no es cierto?, amerita un enfoque de cuidado paliativo, ¿no es cierto? Y vemos que muchos de estos pacientes frágiles, que ya están con inmovilidad prolongada, que sabemos que no se van a recuperar, tienen la mitad de los medicamentos que reciben, ¿no es cierto? Son prescritos básicamente con base en que aumentan la sobrevida para el riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los pacientes dementes y los pacientes ancianos con múltiples alteraciones comportamentales
secundarias a su trastorno demencial nos obligan muchas veces al uso de sustancias psicotrópicas, tanto de los antipsicóticos típicos como atípicos. Me gustaría, por ejemplo, digamos, considerar, decir que tratemos de utilizar solamente un antipsicótico, ¿cierto? Evitar prescribir 2 antipsicóticos o más al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tenerlo en cuenta cuando tenemos que utilizar sustancias que tengan efecto hipnótico junto con los psicotrópicos y es muy importante esta consideración para disminuir el riesgo de tener caídas y accidentes en estos viejos. Gracias, Ángela. Sigue, por favor. Listo, no, ya no hay pues como más preguntas ni comentarios. Ah, bueno, mentiras. El doctor Carlos volvió a levantar la mano. Bien pueda, doctor. Pero no, mira que no me deja reactivar el audio. Allá. Que son muy frecuentes los trastornos del sueño en los ancianos. Y ese ha sido un punto de discusión muy grande porque todo mundo manda una cosa diferente para que los ancianos duerman mejor, que es algo importante para la calidad de vida. ¿Qué recomendaciones tendrías para eso? Porque abusamos de los antihistamínicos, abusamos de la levopromacina, muchas cosas que lo que hacen es quitar un problema y poner otro más grave. ¿Cuáles son tus recomendaciones para los trastornos del sueño en un anciano, René? Profe, Ángela. sí, contesto. Contestas tú y yo te complemento, Listo. si quieres. Bueno, entonces, como tal, la mayoría de medicamentos que nosotros usamos en el insomnio son perjudiciales y con efecto mínimo o nulo en la mejoría del sueño. Entonces, los antihistamínicos, algunos antipsicóticos, droga Z, tienen muchos efectos adversos, muchos riesgos y poco beneficio real cuando miramos pues la mejoría del sueño en estos pacientes. En la guía española de insomnio, lo que recomiendan como más seguro para los ancianos, ya va a terminar, pues. Lo que recomiendan como más seguro para los ancianos es la melatonina de liberación prolongada. Sin embargo, pues no sé qué experiencia tenga el profe con ella, porque yo pues no veo que se prescriba frecuentemente y no sé pues qué tan fácil es conseguirla o qué tan costosa es, pero esa es pues la recomendación que ponen para las personas ancianas en la guía española de insomnio. Y el resto de medicamentos, la verdad, no son alternativas buenas. Y en el caso pues de que sea muy indispensable usar, por ejemplo, una droga Z, lo máximo pues para usarla sería 10 días máximo, o sea, no deberían ser medicamentos que se usen a largo plazo, sino por cortos periodos de tiempo, siempre suspendiendo el medicamento lo más pronto que se pueda. Y algo que hay que hacer siempre, que de pronto nosotros no hacemos por cuestiones de tiempo, por el afán pues en las consultas, es ahondar más en las intervenciones no farmacológicas y en las medidas de higiene del sueño. Entonces, debería ser como la primera medida y debería ser la primera línea de tratamiento para los problemas de sueño en los ancianos. Profe, Yo creo, Ángela, que has respondido muy bien. Creo que pues, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener esas medidas de higiene del sueño, son fundamentales. Segundo, tratar de hacer un diagnóstico sobre la razón por la cual no se concilia ni se mantiene el sueño, ¿sí? Y aquí aparece, digamos, una circunstancia que es la ansiedad y la angustia, y en pacientes viejos, digamos, los trastornos psicóticos asociados a las demencias, ¿no es cierto? Y algo que hemos conocido durante mucho rato, y es el síndrome del atardecer, ¿no es cierto? Cuando los viejos se agitan después de las 5, 4:30, 5 de la tarde, y esa agitación les puede perdurar hasta las 7:30, 8, 9 de la noche, como tal. Entonces, esa es digamos, una situación frecuente y es, digamos, adecuado pensar en el uso de antipsicóticos, ¿no es cierto?, que son
que tienen un efecto sedante, y también algunos medicamentos como, como la melatonina, como lo ha indicado Ángela en la recomendación que hace la guía española sobre manejo del insomnio. Pero yo le respondo al doctor Betancourt diciéndole que no hay una droga mágica, que como cuando decimos que en una infección urinaria por una Escherichia coli multisensible, no es de prescribir un medicamento como una quinolona o tener una u otros medicamentos que nos puedan ir a la fija. Así no es la prescripción del sueño en los ancianos. Creo que hay que hacer todo un estudio, ¿no es cierto?, de interrogatorio para tratar de identificar. Entonces, el insomnio se clasifica como insomnio de conciliación e insomnio de mantenimiento. Entonces, me parece que los antipsicóticos en dosis bajas, ¿no?, como la quetiapina, como la olanzapina, pueden ser útiles en pacientes con demencia que tienen alteraciones del sueño. La melatonina actúa como un regulador, como un marcapaso de la producción de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y por eso parece que tiene un efecto, digamos, positivo sobre la inducción y el mantenimiento del sueño. Hay otro medicamento que podemos estar utilizando y es, digamos, la mirtazapina, ¿no es cierto? Pero como lo dice la guía, ¿no es cierto? Que a mí me llamó la atención ahora que la revisamos, ¿no es cierto? También tiene un efecto anticolinérgico importante, ¿no es cierto? Puede que no sea Sí. tan potente como es los antidepresivos tricíclicos, como son los antidepresivos tricíclicos, pero también hay que tenerla en cuenta. La boca seca, puede dar retención urinaria, ¿no es cierto? Entonces, dosis bajas pueden ser útiles para el manejo del sueño en viejos. De todas maneras, los zetas, como lo mencionaste hace un ratico, puede que tengan evidencia no en viejos, porque no conozco estudios en viejos. Los que tienen más edad en los estudios tienen 60 años en los estudios que se han hecho con los zetas, ¿no es cierto? O sea que en viejos como tal, yo no tengo evidencia que nos ayude a decir es una buena prescripción en viejos. En personas más jóvenes, ¿no es cierto? Los zetas tienen evidencia máximo de 4 semanas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos todavía muchas dificultades en la respuesta a esa pregunta. Sí, sí, por ejemplo, pues esa sería pues mi última opción, pues una droga Z, en realidad, pues, pero como les mencioné, pues en la guía no dicen como tal que sea una contraindicación absoluta, sino que se debería pues evitar en la mayoría de las circunstancias. Pero digamos, si es como lo que uno tiene accesible, que no haya la forma pues de melatonina en liberación prolongada y es un insomnio demasiado severo que la persona prácticamente lleva despierta 3 días y no ha podido dormir, pues podría haber pues la circunstancia extrema en donde podría usarse, pero siempre pues advirtiéndole al paciente que es por tiempo corto Correcto. y que no es para que la tome pues de por vida, porque lo que uno ve es que la gente se queda de por vida tomando estos medicamentos. Entonces es como el gran problema, que alguien lo formula una vez y ya nadie se lo quita y se sigue repitiendo la fórmula y la persona entonces lleva 20 años tomando una droga Z. Sí, Entonces el impacto de eso en la función cognitiva es muy importante. absolutamente. Entonces, sí, esa es la cosa. Hay una pregunta en el chat que es sobre recomendaciones en cuidado intensivo. O sea, en realidad la guía no aborda escenario de cuidado intensivo. Es un escenario pues muy difícil porque tenemos pues una enfermedad que está poniendo en riesgo la vida del paciente y obviamente si el paciente está en cuidado intensivo es porque se considera que es un anciano que se beneficia de cuidado intensivo, ¿cierto? Yo pensaría que en ese caso uno podría tratar de aplicar las recomendaciones de la guía siempre que sea posible. Entonces, por ejemplo, si podemos evitar sedaciones prolongadas con midazolam, tratar de hacerlo. Por ejemplo, preferir pues dexmedetomidina en las situaciones en donde se pueda usar este sedante, porque no en todos los escenarios se podría usar.
y por ejemplo, a veces limita mucho la bradicardia y la hipotensión que se ve, pero los estudios pues que hay con dexmedetomidina, específicamente el SPICE-3, mostró disminución de la mortalidad en los mayores de 63.5 años. Hay un análisis por subgrupos y ese corte de edad de 63.5 años, los que estaban por encima de esa edad tuvieron una mortalidad menor. Entonces, por ejemplo, preferir pues cuando se pueda la sedación consciente con este medicamento. Adicionalmente, pues que se ha visto que tiene efectos positivos en disminuir el delirio, no por lo menos en no empeorarlo. Siempre pues he opinado que el delirio no agitado o hipoactivo no deberíamos usar antipsicóticos, o sea, los antipsicóticos son para el delirio hiperactivo. Muchas veces tenemos delirio mixto, entonces uno pone el antipsicótico porque ve el paciente en la fase hiperactiva, pero entonces después no lo despierta nadie por esa fluctuación. Entonces, pues también, y por ejemplo, la guía de delirium para cuidado intensivo menciona que los antipsicóticos deberían usarse en caso de agitación grave, en donde hay riesgo de que la persona se quite los accesos venosos, se quite el tubo, se desplacen pues como las invasiones, y no lo recomiendan para delirio no hipoactivo. Eso pues tiene obviamente sus discusiones porque hay estudios donde lo han puesto en delirio hipoactivo y a algunos les va bien, otros no, eso todavía no se sabe, pero ahorita con lo que se sabe hasta ahora, los antipsicóticos serían en delirio hiperactivo o agitado. Y con respecto pues a lo otro, pues o sea, uno puede tener ahí los criterios BIRS y tratar de aplicarlos en el cuidado intensivo de un paciente anciano, siempre pues que no se requiera el medicamento de forma vital, ¿cierto? O sea, si no se está comprometiendo la vida del paciente por no poner el medicamento, pues uno podría, si se puede, evitarlo, ¿cierto? Pero si digamos, el beneficio que estamos esperando en cuanto a supervivencia es mayor, pues habrá que usarlo. Claro que sí. Yo tampoco conozco pues una guía de recomendación para uso de medicamentos en UCI para viejos. Yo creo que, para no repetir lo que tú has dicho, Ángela, creo que el principal principio en el manejo del delirium, primero que todo, es saber por qué tiene delirium, ¿no es cierto? Ah. Casi siempre, o sea, dentro de la definición que hace el DSM-5 de delirium y el DSM-4 revisado también, ¿no es cierto? Nos dicen que el delirium generalmente corresponde a una causa orgánica, ¿sí? Entonces, lo primero, como lo indica, es ir a tratar de identificar e intervenir esa causa orgánica. E indudablemente, ¿no es cierto? Los antipsicóticos los usamos, ¿no es cierto? Ojalá en las mejores dosis, en las menores dosis posibles, ¿sí? Y el menor tiempo posible. Eso da lugar a algo que también dicen las guías, estas guías de la Asociación Americana de Geriatría sobre los criterios BIRS, ¿no es cierto? Y dice, siempre que usamos antipsicóticos, ¿no es cierto? O psicotrópicos, hay que intentar desprescribirlos lo más pronto posible. Lo que has dicho, o sea, no que si nos dio resultado un medicamento en este momento, ya quedó eternamente prescrito. Siempre dicen, digamos en demencias específicamente, si usted después de unas 3 o 4 semanas ve que el síntoma está bien yugulado, bien controlado, el paciente está mejor, intente disminuir las dosis con la intención de desprescribir el medicamento. Listo, Ángela. Listo. Pues ya van a ser las 8:30. Yo veo que el doctor Carlos Betancourt tiene la mano levantada. Voy a tratar acá de activarle el audio para ya finalizar pues con esta Me parece muy bien. intervención. Sí. No, se había quedado levantada ya. Muchísimas gracias Bueno. por tan interesante discusión. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, bueno, doctor no, Carlos. Muy amable. muchas gracias a todos por la asistencia y a los que se quedaron pues hasta tan tarde por permanecer conectados. Que estén muy bien. Hasta luego. Ángela, muchas gracias. Lo hiciste muy bien. Hasta luego y gracias a todos.